and we're looking at the subject of a divine El tema aquí confrontation de that una we'll come to confrontación that divina. in due course. Y vamos a llegar a eso a su debido tiempo. O un reto divino también lo podríamos llamar. Y primero que nada, podemos proceder con el encabezado que se llama Los cargos en contra del apóstol Pablo. Y vemos esto desde el primer versículo. Pablo ahora está en el fuerte romano de Cesarea, unas 70 millas al noreste de Jerusalén. Él ha sido llevado allí con una custodia protectora bajo arresto, fue rescatado por el comandante romano ahí en Jerusalén, el general, el coronel, le había rescatado porque se había levantado una muchedumbre violenta que le quería asesinar y fue ahí rescatado cuando estaba en el templo y pensaba que este general romano pensaba que había metido allí a uno que no era judío, que no era romano, perdón. Y había aquellos allá afuera, los judíos, que clamaban pidiendo su vida. Fue rescatado de ello por el coronel romano y sus tropas. Y entonces hubo una audiencia, una especie de audiencia informal, donde el concilio judío, o por lo menos aquellos que estaban en Jerusalén, se reunieron en el fuerte Antonia y en Jerusalén. Y ahora Ananías, el sumo sacerdote, vendría y acusaría a Pablo de forma oficial. Y leemos esto aquí en este versículo. Y esto es muy rápido, viajó en 2 días. Y después de 5 días de que Pablo había sido llevado por la noche a Cesarea, donde fue rescatado de ser asesinado, ahora Ananías, el sumo sacerdote, quien es un saduceo, quien no cree en la resurrección, desciende usando el lenguaje de Lucas, porque desde luego Jerusalén estaba en un terreno alto y de forma moral también era más alto que esta otra ciudad, así que Lucas utiliza el lenguaje donde dice bajó a esa ciudad de Cesarea con los ancianos o con el grupo de personas, una cantidad de los miembros del concilio judío. Y me imagino que todos estaban de acuerdo junto con Ananías, pero tal vez eran todos saduceos, tal vez todos de ellos no creían en la resurrección. No sabemos si había también fariseos ahí. Sin embargo, después de 5 días, trajeron con él un orador o un abogado acusador que se llamaba Tértulo. No voy a quedarme con esto, pero se debate mucho de si este es un joven romano y entonces se hablaba en latín. Sin embargo, Lucas no nos dice nada respecto de esto, a pesar de que esta es una suposición común, pero yo me imagino que estaban hablando en griego y que este era un hombre judío, aunque no tiene un nombre judío, Tértulo. De todas maneras, él es un experto y a medida que leemos la narrativa de Lucas, él tiene algunos buenos términos y entonces hace su obra acusadora, su trabajo de una forma eficiente. Y entonces comienza la audiencia, versículo 2. Y cuando este fue llamado, Tértulo, y aquí tenemos la primera sección, las acusaciones son hechas en contra de Pablo. Tértulo comenzó a acusarle, ahí en el versículo 2. Mira cómo comienza. Esto es algo incidental a nuestro propósito de hoy en día. Como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, está alabándole desde luego. Y esto lo hace de forma breve, de modo que no le canse. Parece tener un balance perfecto entre los alabos y la brevedad. El versículo 3, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Y claro que esto es deshonesto lo que está diciendo. Félix era un gobernador muy malo ahí en Judea e hizo cosas terribles. Y era un hombre avaro y él estaba utilizando su posición para poder obtener dinero de la gente de muchas formas. Y bueno, aquí tenemos el alabo. Y después en el versículo 4, no tarda mucho tiempo con los halagos, este hombre.
a menos que la brevedad distrajese el efecto que él quería lograr con sus halagos. Lo hace de forma muy sabia. Y aquí en el versículo 4 va al punto, va al grano. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Unas cuantas palabras y muy pronto va al grano. Y comienza entonces la acusación. Versículo 5 comienza con una denigración del carácter de Pablo. Y también es un experto en cómo lo hace. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Literalmente una plaga, es lo que dice el griego, perdón. Hemos hallado que este hombre es una plaga. Se presentan ellos mismos como gente gentil, acusadores gentiles. Hemos sido obligados a llegar a esta conclusión porque él ha sido una gran molestia durante mucho tiempo. Nosotros no estamos exagerando. Las palabras son escogidas de forma muy cuidadosa, pero esta es una experiencia desafortunada. Hemos hallado que este hombre es así, es una plaga. A donde quiera que va, promueve sediciones entre los gentiles, entre los judíos, perdón. Sedición, esto es serio porque es en contra de la ley romana. En otras palabras, está alentando rebelión. Y si él hace rebelión entre los judíos, pues eso es bastante serio también ante los ojos de los romanos. Promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Bueno, no iban a traer esos cargos y evidencias de esto, pero de todas maneras lo mencionan, no tienen cómo probarlo, y está denigrando el carácter del apóstol Pablo. Y después dicen, es cabecilla, versículo 5 al final, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Es un vocabulario escogido en el griego clásico, que se traduce aquí como cabecilla, frecuentemente se utiliza para un general militar. Es el comandante en jefe. Es el lenguaje que está siendo utilizado. Es muy fuerte, mucho más fuerte que lo que dice aquí cabecilla solamente, que parece que es algo pequeño con lo que se dice aquí cabecilla, pero es algo fuerte el lenguaje original. Y cabecilla de la secta de los nazarenos. Y esto era en contra de la ley judía, hacer divisiones, buscando lo propio, para el beneficio de uno. Cabecilla de la secta de los nazarenos. Y miren cómo se describe la iglesia cristiana, los nazarenos. Se hace que esto suene como algo peculiar, algo extraño ante los oídos de los gobernadores romanos. Ahí Félix. Se hace que suene extraño a ellos. Y estos son los cargos: sedición, y que es una secta en contra de la ley romana y también la ley judía. Pero después vienen las mentiras llanas, versículo 6. Intentó también profanar el templo. Y no había ninguna evidencia de esto. Ese era el clamor de la gente nada más, pero no había ninguna evidencia que probase eso, de que profanaba el templo. Y prendiéndole nosotros, está implícito sujeto, nosotros prendiéndole, el concilio de judíos y Ananías, el sumo sacerdote, los levitas del templo, los oficiales de ahí, ellos le tomaron no. Más bien la muchedumbre lo cogieron. La muchedumbre estaba a punto de matarle. Prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Y esto por completo es una representación deshonesta de lo que pasó. Hubiéramos juzgado de acuerdo a nuestra ley, es lo que dice este hombre. Él estaba a punto de ser asesinado más bien por una multitud, por una muchedumbre. Y no hicieron nada para impedirlo. Y después se acusa al tribuno, al coronel. A Lisias se le acusa, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos. Entonces se quejan al respecto de la conducta del tribuno, y entonces se queja de forma formal. Versículo 8. Y Lisias mandando a sus acusadores que viniesen a ti, tú mismo pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Y hay gran debate al respecto de esto, que es lo que estaban diciéndole a Félix en el versículo 8. Estaban diciéndole, examínale a Lisias tú mismo y verás que esto es verdad. Al tribuno, examínale, o están diciendo, examina a Pablo y confróntale con estas cosas y él no tendrá cómo responderte. Bueno, es un poquito oscuro.
a quien se tiene que examinar. Sin embargo, ahí es como avanzan los cargos en contra de Pablo. Versículo 9. Los judíos también confirmaban, es decir, Ananías, el sumo sacerdote, en funciones en aquel momento, y los ancianos que habían ido con él. Y de forma oficial confirmaban cada una de las cosas, lo afirmaban, lo confirmaban de forma verbal. Y uno pensaría que eso sería una cosa que persuadiría a Félix, Marco Antonio Félix, gobernador de Judea. Él había sido gobernador por 6 años, creo yo, en ese momento. Y él, de forma dura, acusaría, o más bien examinaría al acusado, y entonces se terminaría el juicio. Pero así no es como sucedió. Por eso es la primera sección del capítulo, los cargos, las acusaciones en contra de Pablo. Y hago un comentario breve. Siempre hay oposición al Evangelio. Aquí lo tenemos cuando vemos a este clérigo, al clero judío de aquel entonces, que odiaban a Pablo y a su predicación de Cristo, y cómo él predicaba la justificación por la fe tan solo, y que había necesidad de arrepentirnos delante de Dios, y los fariseos también le odiaban, aunque no creo que estuvieran ahí presentes, pero los fariseos le odiaban porque eran justos ante sus propios ojos y se ofendían por el mensaje de que necesitaban conversión a Dios, que necesitaban una nueva vida, y necesitaban humillarse a sí mismos y arrepentirse. Y los saduceos estaban ofendidos también por lo que él les enseñaba. Ellos no creían casi nada, de hecho, y entonces perseguían a Pablo. Y a través de la historia, aquellos que predican el Evangelio son perseguidos y se les opone. Frecuentemente tienen persecución física, frecuentemente a través de la enseñanza, como por ejemplo aquí, había ambas cosas. Aquellos justos ante sus propios ojos no podían escuchar y aguantar el mensaje de que se necesitaban convertir y venir a Cristo, y se oponían. Y por ejemplo la Iglesia católica a través de los siglos se ha opuesto al mensaje de la salvación por gracia tan solo, y dicen ellos no, es por obras, es a través de realizar las cosas que tenemos que hacer a través del sacerdocio y a través de todas estas corrupciones del Evangelio. Y ha habido persecución terrible en contra de la iglesia. A veces es terriblemente física, a veces es intelectual, y siempre hay oposición al Evangelio. La oposición de la indiferencia también, una indiferencia total a Dios. Y entonces es lo que vemos aquí en la primera parte del capítulo, las acusaciones en contra de Pablo. En el versículo 10, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió. Y tenemos aquí un segundo encabezado, la prioridad de Pablo, porque él sí se defiende, y de hecho es la tercera defensa que él tuvo que hacer en su vida como apóstol, y en total hizo 6 defensas donde él enfrentaba cargos hechos en contra de él. Y aquí tenemos la tercera defensa. Sí se defendió de forma breve, pero vemos su prioridad. Él no solamente se está defendiendo él, más bien lo convierte en un testimonio. Esa es su prioridad, testificar. Entonces, primer encabezado vemos la oposición del Evangelio. Segundo encabezado, aquí vemos que el apóstol sí se defiende, pero muy pronto da cabida a su gran prioridad, el testificar por Cristo y el Evangelio. Versículo 10. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió. En inglés. Ok, y también en el español se nos da la impresión de que de que el gobernador le dio la seña de que hablase. Sin embargo, el griego dice que el gobernador asintió de que Pablo hablase. Y tenemos una hermosa respuesta inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y comienza con un halago honesto al juez. No lo hace de forma deshonesta ni excesiva, como lo hizo el que lo estaba acusando a él, aquel abogado que le estaba acusando, sino que lo hace de forma honesta y se limita Pablo a un solo punto. Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Y eso era verdad. Él dice, ya sé
y tengo paz en defenderme delante de ti, Marco Antonio Félix, porque tú sabes al respecto de esta nación y tú has sido el gobernador, el procurador romano de Judea durante unos 5 o 6 años. Entonces él reconoce esto en su introducción y versículo 11 va a otro punto. Y ese es el primer punto de su defensa. Voy a ir rápidamente porque quiero llegar al material espiritual. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Este es el punto número 1. Y si él fue a Jerusalén, el apóstol, hacía 12 días, pues entonces había estado esperando en Cesarea 5 días para que Ananías viniese con sus acusaciones. Y tardaron 1 o 2 días en llegar a Cesarea. Es decir, Ananías tardó este tiempo. De modo que Pablo solamente estuvo 5 o 6 días en Jerusalén. Y el punto que está intentando hacer es ¿qué podría yo haber hecho en 5 o 6 días allá? Se me acusa aquí con sedición. Se me acusa aquí de levantar una rebelión en contra de las autoridades judías y el poder romano. ¿Y cómo puede uno hacer eso en 5 días? En 6 días. Las acusaciones son absurdas. Y eso es lo que implica lo que Pablo está diciendo. Dice entonces, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y dice él, no he tenido tiempo verdaderamente de hacer nada de aquellas cosas de que se me acusan, versículo 12. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Sí le encontraron en el templo. Y él estaba predicando y enseñando, y no estaba haciendo ningún cargo público. Tal vez después lo hubiera hecho si hubiera tenido tiempo, pero sabemos la narrativa y lo hemos visto en los capítulos anteriores. Él llegó a Jerusalén, pasó el día con los ancianos de la iglesia y después tal vez se fue al templo para participar en la purificación y los rituales para la liberación de las personas de sus votos. Y fue mientras que él estaba allí atravesando esas ceremonias y orando que fue allí atrapado por los judíos. Y dice, ni me encontraron en el templo disputando con nadie, ni tampoco en la sinagoga, ni en la ciudad, ni amotinando a nadie. Así que no solamente no he tenido el tiempo, sino que no han traído aquí a ningún testigo, ni ninguna evidencia que confirme lo que están diciendo. El versículo 13, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. ¿Qué hay al respecto de lo de profanar el templo? Ese era un cargo grave y bajo la ley judía es solo castigable con muerte. Y bueno, ¿dónde está el gentil que supuestamente yo llevé al templo? ¿Ya lo arrestaron? ¿Cuál es su nombre? No hay ninguna evidencia. No hay testigos, no han traído nada, de modo que no se puede avanzar con este juicio. Y después ya Pablo tuvo suficiente de todo esto y con muy pocas palabras, él hace su defensa perfecta. Y después él va directo a su testificación. Versículo 14, la prioridad apostólica. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo yo y adoro al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Y estas palabras son muy importantes. Que según el camino que ellos llaman herejía. Y ustedes saben que en el griego del Nuevo Testamento, la palabra que se traduce aquí, herejía, es exactamente la misma palabra que la palabra que se traduce secta. Y es una herejía en el griego. La palabra herejía es una palabra griega. Y nuestra palabra hispana viene justo del griego. Y hace referencia a hacer una lección. Ese es el significado del verbo en el griego. Y significa que ellos llaman lo que yo hago la obra de una secta. Alguien que escoge por sí mismo. Y eso es lo que están diciendo de forma literal, que él estaba haciendo esas cosas. Y claro, nos llaman a nosotros una secta.
Y sin embargo, Pablo va a decir, nosotros somos los ortodoxos, nosotros somos los que estamos siguiendo la tradición, que según el camino que ellos llaman herejía, versículo 14 todavía, una herejía, una secta, así sirvo al Dios de mis padres y lo hago exactamente como Abraham e Isaac y Jacob, así como ellos lo hicieron. Como Moisés también nos informó y nos guió, creyendo, final del versículo 14, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas. Esas son las dos áreas del Antiguo Testamento. En la ideología judía, la ley y los profetas. Y esto es algo muy listo, porque Ananías era un saduceo, y tal vez los ancianos que estaban con él, quienes eran saduceos, ellos no notaron a los profetas, no les hacían caso, no le hacían caso a los profetas, más bien enfocaban su atención en el Pentateuco, los libros de Moisés, y no le hacían ningún caso a los profetas. De modo que esto es un comentario irritante para ellos. Yo soy el ortodoxo, está diciendo aquí el apóstol Pablo. Yo creo todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Y ellos no. Yo me rijo de acuerdo a las tradiciones, ellos no. Eso es lo que implica esto. Así que le dice a Félix, tú estás involucrado aquí en una disputa religiosa. Versículo 15. Esto es dinamita. Y quisiera tener más tiempo para hacerle justicia a los versículos. La traducción inglesa, veremos la hispana, no es que sea que le falte exactitud, pero tal vez no nos ayuda a ver lo que dice el versículo 15. Teniendo esperanza en Dios. Vamos a ver qué dice. Lo que Pablo verdaderamente está diciendo aquí es yo creo en la esperanza de Israel. Y tengo esperanza en Dios. Ese es un lenguaje importante. Tú sabes que en la profecía de Jeremías, él utiliza un término dos veces que llegó a ser muy conocido entre los judíos, la esperanza de Israel. Y él llama a la esperanza de Israel el Salvador. Él dice que esa esperanza es el Salvador. Y esto era algo bien conocido entre los judíos. La esperanza de Israel era el nombre del Mesías, uno de los nombres del Mesías, a quienes ellos se les instruyó que esperasen. Había un Mesías venidero, un Cristo venidero, un Salvador venidero. Y él era la esperanza de Israel. Y claro, la palabra esperanza es una palabra tal vez no muy clara para nosotros, pero en la Biblia significa anticipación. La anticipación de Israel no era solamente una esperanza vaga, sino que lo estaban esperando, lo anticipaban que viniese el Mesías. La anticipación de Israel, o como dice Jeremías, la esperanza de Israel. Y eso es exactamente lo que Pablo está haciendo referencia aquí. A eso hace referencia Pablo. Dice, teniendo esperanza en Dios, teniendo la esperanza. De hecho, la Biblia de las Américas es más clara, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan. Y si tú te preocupas esto o no lo tienes muy claro, mira el capítulo 28 un momento, versículo 20, donde Pablo le está hablando a una gran reunión de judíos a través de su arresto en Roma. Y él está recordando todas estas cosas y lo que le pasó y la razón por la cual estaba en prisión. Y dice lo siguiente, versículo 20, capítulo 28. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Y es mucho más claro aquí, ¿se dan cuenta? Aquí se aclara bien. La esperanza de Israel. Esta es la frase famosa que Jeremías usó, que los judíos conocían la palabra, el término, el nombre del Mesías venidero. Es debido a que predico a Cristo y claro, la resurrección. Entonces, en el capítulo 28, versículo 20, dice aquí, porque por la esperanza de Israel, es decir, el Mesías, por eso estoy sujeto con esta cadena. Versículo 23, también aquí, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. De modo que él, el Cristo, era la esperanza de Israel. Así que voy de vuelta al capítulo
24 y versículo 15. Y el apóstol Pablo le está explicando al gobernador Marcos Félix y dice, teniendo la misma esperanza en Dios, teniendo la misma esperanza en Dios, la esperanza de Israel, la cual ellos también abrigan. También los saduceos esperaban que hubiera un Mesías, pero pensaron que sería un gran rey, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Hay dos puntos aquí diferentes, dice Pablo. Gobernador Félix, dice Pablo, estoy aquí debido a la esperanza de Israel, debido a la enseñanza del Mesías y debido a la enseñanza de que Él fue levantado de los muertos y de que habrá una resurrección de los muertos. Y Él verdaderamente está hablando respecto de todas estas cosas. Y es un poquito difícil de que lo veamos en la forma en que está en el inglés, tal vez es más claro en el español, pero bueno, es la esperanza de Israel como después lo aclara. Y después versículo 16, y voy a volver a esto en un momento, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, porque yo creo que habrá una resurrección y habrá una vida futura, entonces por eso vivo delante de Dios para hacer su voluntad. Dice esto en efecto. Y ahora va al grano, versículo 17. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Versículo 18. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Y después él avanza al versículo 21. Y esto es lo único en lo cual os he ofendido, de que me levanté y levanté la voz y hablé respecto de la resurrección de Cristo. Dice, acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Versículo 21, la segunda parte. Y Félix sabía respecto de estas cosas. Versículo 22, eso nos lo dice. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, de la enseñanza de la iglesia cristiana, eso es lo que significa. Estando bien informado de este camino, se dio cuenta de lo que pasaba. Y esto nos trae a nuestro punto final, la gran confrontación. Versículo 22, él les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Lisias, de hecho, nunca fue llamado. Félix nunca tuvo la intención de llamarle. Lo que más bien tenía en mente este Félix es obtener dinero de Pablo y liberarle. Y versículo 23, y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, ahí en el fuerte en Cesarea. Eso es lo que está diciéndonos aquí. Ya que tuviera libertad. No salir del fuerte, sino que tuviera libertad dentro de él y que no le impidiese a ninguno de los suyos servirle venir a él. Al final, versículo 23. Y entonces así fue. Pablo allí estuvo en Cesarea. Y Lucas es probable que también le visitó constantemente. Y probablemente Aristarcos también, si entendemos otras porciones bíblicas también correctamente. Así que hubo personas que le visitaban. Y bueno, es que allí en prisión, en el fuerte romano, nunca se le alimentaba a nadie, aunque fuera como una especie de arresto domiciliario, de modo que familiares y amigos tenían que cuidar a quien estuviera así. Y aquí está la parte importante de esta parte del capítulo, versículo 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. En Cristo. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo esto? Porque Félix mandó llamar a Pablo para escucharle predicar respecto de Cristo. Félix era un hombre malvado. Félix, bueno, él había nacido como esclavo, la historia nos lo dice, y ahí lo tenemos a él elevado en su vida a través de la influencia de su hermano, que era un hombre muy exitoso, y había sido nombrado
por Claudio, el emperador de Roma. En aquel entonces había sido nombrado como procurador o gobernador de este lugar. Y era un hombre que tomaba dinero, hacía cosas terribles, incluso contrataba asesinos para deshacerse de gente. ¿Y por qué entonces él mandaría llamar a Pablo para escucharle? Y la respuesta la vemos en un versículo más adelante. Él esperaba recibir dinero para poderle liberar. Él sabía que Pablo había estado con aquellos que llevaron mucho dinero de las iglesias gentiles a la región de Jerusalén que estaba sufriendo para poderles ayudar y darles alivio ahí a la iglesia en aquel lugar. Y Félix quería dinero. Pensó que Pablo pagaría por ser liberado. Y él tenía con él a Drusila. ¿Y quién era ella? Tenía 19 años. Si es que podemos creer lo que Josefo nos dice al respecto de ella, un historiador secular. Félix tuvo un matrimonio anterior y se había apartado de su esposa por derecho, y Josefo nos dice que era una mujer muy hermosa, y aquí la tenemos una adolescente. ¿Y qué está haciendo ella ahí? Ella vino de una familia terrible, de la familia del rey Agripa. Y esa familia había sido antagonista a los judíos y al pueblo de Dios siempre. Entre sus antepasados, el rey Herodes el Grande fue quien había asesinado a los bebés en Belén, era su familiar, intentando él deshacerse del niño Jesucristo, y era pariente de esta mujer. Y un tío abuelo asesinó a Juan el Bautista, quien era el rey, el procurador regional de aquel entonces, en aquel lugar, que asesinó a Juan, y después su padre asesinó al apóstol Jacobo. Así que esa familia tenía una historia de estar en contra de la iglesia de Cristo. ¿Y qué estaba haciendo ella ahí? Pero bueno, estuvo allí. Esta terrible pareja, Félix con Drusila, su mujer, que era judía, en el versículo 24, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Cristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, versículo 25, ¿y qué es lo que hizo Pablo? Habló, predicó al respecto de la necesidad de la salvación, al respecto de Cristo. Él disertó, razonó. La palabra que dice aquí, disertar, Lucas la pone frecuentemente junto con la palabra persuadir. Entonces él persuadió, razonó, interactuó con ellos, y estaba dando la predicación. Él era el único que hablaba para mostrar a Félix su gran necesidad de la justicia delante de Dios. La gran necesidad de que le aceptase Dios. Pablo decía, necesitamos justicia. Él tiene también que haber hablado al respecto de la santidad de Dios y la pureza de Dios. Necesitamos perfección, justicia, y no la tenemos. Tiene que haber dicho. Tal vez él también habló de algunos de los pecados, incluso pecados que Félix mismo había cometido. A medida que Pablo razonaba y disertaba con Félix al respecto de la necesidad de la justicia, y explicaba también que Cristo tenía justicia perfecta y que Él vivió una vida de justicia perfecta para podernos dar esa justicia a nosotros, para ser nuestro representante, para ser nuestro Salvador, y después llevó nuestro pecado allí en su muerte redentora en la cruz del Calvario. Es decir, el pecado de todos los que serían salvos. Ese es el que Cristo pagó. Y entonces razonó al respecto de la posibilidad de obtener justicia libremente de Cristo a través del arrepentimiento del pecado. Y razonó al respecto del dominio propio. Y eso estaba muy cerca del corazón de Félix. Autocontrol, dominio propio. Félix no tenía nada de esto. Él era uno que contrataba asesinos, apoyaba asesinos, tenía gran maldad y robaba dinero. Completamente
borracho en adquisiciones, por así decirlo. Entonces Pablo razonaba por el dominio propio, nuestra gran necesidad de tenerlo esto y la necesidad de un Salvador eterno y que se nos dé la justicia de Cristo. Y después también razonó al respecto del juicio venidero, al respecto del final de la vida y de estar delante de Dios y de ser castigado por nuestro pecado de forma eterna, sin un Salvador. Y en todo esto él habría hablado de la misericordia de Dios y el amor de Dios y la bondad de Dios y cómo está listo para perdonarnos y de los sufrimientos de Cristo también tendría que haber hablado. Y Félix tembló, temía. Así que hay un gran encuentro aquí, una confrontación con Dios. Pablo es la voz de Dios para Félix. Tuvo convicción, tuvo advertencia, fue sacudido, tuvo temor, espanto. Este hombre endurecido, uno pensaría que era imposible conmoverle, sin embargo allí está humillado y sacudido, pero algo más pasaba ahí. Los brazos de Cristo son mostrados a él. Se les muestra esos brazos abiertos, dándole la bienvenida a esos brazos allí en la cruz del Calvario, donde el Salvador Redentor murió. Félix es confrontado con la más grande oportunidad y posibilidad de obtener un perdón libre y misericordia libre y amabilidad y perdón de Dios y una nueva vida, vida nueva, vida eterna. Y aquí está la confrontación. Nuestra pecaminosidad, nuestra necesidad, la obra de Cristo y su bondad y su amabilidad. Pero Félix lo despreció, tembló, se espantó, pero no se rindió a Cristo. No se rindió a Cristo. No se quiso arrepentir. No quiso responder. Félix se espantó, se atemorizó, tembló y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Rechazó la misericordia y la amabilidad y la bondad de Dios. Félix hizo esto. Rechazó a Dios. No hubo una obra irresistible del Espíritu en su corazón. No hubo una obra irresistible del Espíritu que le trajese de rodillas delante de Cristo y le hiciese correr a Cristo y anhelar a Cristo y poner su confianza y su fe en Él. Lo que vemos ahí en Félix es la determinación natural, la rebeldía natural de todo ser humano cuando escucha el Evangelio, a pesar de que Cristo es mostrado, la misericordia es mostrada en la predicación, la eternidad es mostrada en la predicación también y la posibilidad de la redención. A pesar de esto, todo mundo le rechaza a Dios, a menos que en la misericordia y en la amabilidad de Dios haya una obra de gracia irresistible, a través de la cual nosotros debemos tener perdón y sentimos que debemos tener esa vida y misericordia y vemos nuestra necesidad y libremente abrazamos a Cristo. Pero esto no sucedería en el caso de Félix. Vete ahora. Y entonces la dureza de la indiferencia, muy poco a poco, abrazó el alma de Félix. Y en el tiempo venidero, él manda llamar a Pablo frecuentemente, esperando poder recibir dinero. Y entonces se sentaba y escuchaba a Pablo, hablándole una vez más, razonando con él, disertando con él, persuadiéndole al respecto del perdón y una nueva vida, y al respecto de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y ahora ya no tiembla, ya no lo hace más. En días subsecuentes, él puede escucharlo como si no pasara nada y solamente quería dinero, solamente quería dinero. El momento se fue. El gran día de poder ser perdonado, la gran oportunidad de encontrar misericordia y la eternidad pasó de él, pasó de su vida. Y en su caso, yo me pregunto si algún día volvió. Parece que no. Muy poco tiempo después, Marcos Antonio Félix fue
quitado de su gobernatura de Judea, Nero fue emperador ahora y le reemplazó a Félix. Y él desaparece de las páginas de la historia. Su esposa, que tenía 19 en aquel momento cuando se encontraron con Pablo, ella vivió. Y conocemos información de ella, como tal vez ustedes saben, a través de Josefo, el historiador judío, que dice que unos 20 años después de este evento con Pablo, la erupción del monte Vesubio rodeó a Pompeya con lava y ella estaba ahí, con su hijo ya mayor en aquel entonces, y pereció ella allí, de acuerdo a Josefo. ¿Todavía no era salva de esa familia de Herodes Agripa? ¿Todavía acaso estaba resistiendo a Cristo? Y ella, Drusila y Félix habían estado a los pies de Pablo, el apóstol, el más grande expositor imaginable de la misericordia y la amabilidad de Cristo. Así que tenemos estas tres cosas en esta narrativa: las acusaciones en contra de Pablo, el odio del corazón humano en contra del Evangelio, en contra de Cristo, y después vemos la defensa de Pablo, que es muy breve, porque muy pronto se dedicó a lo que él tenía que hacer, a presentar a Cristo, a seguir su llamado. Y así tenemos que hacer nosotros. Nuestra más grande prioridad de Cristo, nuestra más grande prioridad en la vida es predicar a Cristo, ¿sí? Tengo que trabajar, obtener dinero, querer a mi familia, esforzarme, pero mi más grande prioridad es que todo lo que yo haga sea un testimonio para Cristo. Y entonces vemos esto aquí. Y después vemos el gran encuentro de este procurador romano endurecido que tembló ante el sonido del Evangelio, ante la predicación del Evangelio, pero lo rechazó. Y te pregunto a ti, ¿tú has temblado por el Evangelio? ¿Has sido conmovido por la misericordia de Cristo? ¿Has visto tu necesidad? ¿Has sido conmovido? ¿Y te has echado para atrás? Tal vez haya misericordia para ti, pero el más grande momento de tu vida es ver tu necesidad espiritual y tener las puertas de la eternidad abiertas para ti, por así decirlo. Que obtengas vida eterna, que haya una obra irresistible del Espíritu de Dios en tu vida que te lleve a recibir ese mensaje, que no te permite ya apartarte más, que te detiene hasta que te arrepientes y hasta que rindes tu vida a Dios. Estos son los tres elementos del capítulo 24. Y Pablo, al final del capítulo, se queda bajo arresto durante 2 años más. Que el Señor bendiga estos pensamientos a nosotros este día.